Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, con un saludo muy cordial a todos nuestros internautas que un día seremos un movimiento con capacidad de ser motor social de cambio. Pero además, un saludo a todos aquellos que en las próximas elecciones votarán nulo y buscarán a las personas que van a firmar la solicitud para una nueva asamblea constituyente. El camino, como vuelvo a repetir, de la asamblea constituyente es la mejor opción no violenta para retomar las riendas de lo que fue el proceso de la revolución ciudadana y de esta partida hacia una revolución de las personas. Y también es el mejor camino, el menos violento, para conseguir que los asambleístas, la mayor parte de ellos traidores, Alianza País, y los que son de la oposición, vayan a sus casas, y todos los que son ahora funcionarios públicos de libre nombramiento también vayan a sus casas, porque son simplemente guardaespaldas del jefe en este momento y con la política de Lenín Moreno. El asunto que vamos a analizar en esta reunión, en esta charla, es el deterioro físico y psicológico del presidente Lenín Moreno. Cada vez que nosotros lo escuchamos intervenir a través de los canales de televisión, notamos un detalle, al menos yo como médico, que es muy importante y fundamental para reconocer que él se encuentra bajo serios problemas de salud. El problema fundamental es que cuando tiene que hacer oraciones, procura hacer cada vez más cortas las oraciones. Este detalle de que las oraciones sean cortas significa que tiene problemas respiratorios. Cuando tú tienes que hacer una exposición y estás enfermo, se procura aspirar aire y tratar de decir lo que más se pueda en el tiempo entre la aspiración y la expiración. Cuando esta expiración se va reduciendo, porque hay problemas, posiblemente trastornos que pueden ir desde cáncer pulmonar hasta problemas respiratorios, porque lógicamente el presidente tiene una falta de movilidad torácica debido a su postración de las piernas. Esto significa que la sangre se congestiona en la cavidad torácica y abdominal porque no tiene los músculos de las piernas que absorben y expulsan la sangre. Esta congestión torácica y abdominal a su vez resta capacidad de aspiración y de expiración, o sea, capacidad pulmonar, y a su vez congestiona y crea muchas dificultades intestinales porque su parálisis es una parálisis donde la motricidad intestinal está averiada o está dificultada porque es en la décima vértebra dorsal. Entonces el plexo solar, que es el que regula todo lo que es el movimiento intestinal, pues se encuentra afectado. Entonces existe un deterioro físico visible ya en el presidente, que inclusive su cara ha comenzado a aumentar de volumen. Esto es una señal de que ya existe una mayor congestión desde tórax hacia la cara. Normalmente todos tenemos este problema. Cuando vamos reduciendo el ejercicio de las piernas, nuestra cara se va hinchando. Es parte del proceso de envejecimiento. Se disminuye la tonicidad, el volumen musculatorio de las extremidades inferiores, y en compensación, como la sangre tiene menos recorrido, menos capacidad de ser absorbida y expulsada por las extremidades inferiores, nuestra cabeza, nuestro cuello se va engrosando, nuestra cabeza se va engrosando con la vejez. Un síntoma fundamental es este engrosamiento de la parte superior del cuerpo en la medida en que se produce un deterioro del tono muscular en las extremidades inferiores. Esto desde el punto de vista físico. Desde el punto de vista psicológico, pues la situación se le ha vuelto bastante inmanejable al presidente. ¿Por qué es una situación inmanejable desde el punto de vista psicológico? Porque el presidente no tiene una disponibilidad de tiempo para enfrentar todos los problemas que acarrea ser el presidente de un país.
Recordemos que Rafael Correa apenas tenía tiempo para dormir. Estamos hablando de, como mucho, 5 horas al día, pero había días en que dormía menos de 5 horas y cuando tenía que viajar era aún menos. Esto, por supuesto, en Rafael Correa, este trabajo, esta intensidad de trabajo que le agobiaba, a pesar de tener un excelente equipo, a pesar de haber creado una gran distribución del trabajo. Miren, esta es una de las cosas que no se da cuenta el presidente. Rafael Correa hizo un crecimiento del Estado y creó más departamentos, más ministerios, más funcionarios públicos, con la finalidad de reducir el trabajo de la gente que está en la cúpula, distribuir responsabilidades, distribuir trabajos, distribuir tareas, de tal manera que estas pequeñas tareas que parecen tontas puedan ser ejecutadas y buscando siempre la mayor eficiencia. Pero se le ocurre a Lenín Moreno hacer algo absoluta y totalmente contraproducente contra su condición física y contra su propia salud mental. ¿Cuál es? Reducir los ministerios, reducir el personal, reducir los funcionarios públicos. ¿Qué sucede? Lógicamente, todo el trabajo de los que se van tienen que ser absorbidos por los que se quedan y estos a su vez van a tratar de tirárselo de arriba. Y al tirárselo de arriba, del que termina siendo sobrecargado en el trabajo es el presidente. Tienen que tomar decisiones que antes tomaban ministros que ahora no tienen. Tienen que tomar decisiones que antes tomaban funcionarios de rango intermedio que ahora no existen. Esto a su vez, en un individuo que apenas puede trabajar pocas horas al día, por lo que sé, no puede trabajar más de 4, significa una gran presión psicológica. Esta gran presión psicológica significa posibilidades aumentadas de cometer errores y estos errores a su vez se traducen en situación de inferioridad personal, la sensación de que es impotente ante la realidad, que la realidad puede más que él. Este es el drama que está viviendo el presidente, se llama estrés. ¿Hasta dónde una persona con discapacidad, con postración, puede resistir altos márgenes de estrés? La diferencia entre una persona sana y una persona enferma es que si usted se estresa, usted sale a trotar en el parque, hace un poco de ejercicio, va al gimnasio, se recupera físicamente, siente, come alguna cosa, se reúne con los amigos, se va a visitar o se sale, puede salir, que tiene motilidad, tiene propia transportación, sus piernas le sirven, puede salir aunque sea a darse una vuelta a la manzana y salir del estrés. Pero si usted es una persona postrada, si usted es una persona vieja, la posibilidad de que salga se dificulta y el momento en que usted ya no puede salir, ya no puede desestresarse y no puede salir a rotar alrededor de la manzana, aunque sea, con el perro, caminando. El caminar es la primera fórmula de antiestrés que existe. Es la mejor solución al estrés, caminar. Si usted no puede caminar, el estrés se acumula. Existe gran posibilidad de una falla cardíaca, de una falla cerebral, de una distorsión psicológica, porque el estrés va agotando sus reservas psicológicas, su capacidad de resistencia. Evidentemente, Lenín Moreno no era un individuo psicológicamente preparado como por ejemplo lo fue Delano Roosevelt en los Estados Unidos. Delano Roosevelt fue un presidente que tenía parálisis, una parálisis diferente. Y la parálisis de Delano Roosevelt se produce a los 39 años de edad y por supuesto es por poliomielitis. Él, antes de ser presidente, era ya un importante político en los Estados Unidos. Y cuando llega a ser presidente y tiene esta parálisis en sus extremidades, su actitud psicológica cambia completamente. De ser un vanidoso, arrogante, como se dice, estúpido, porque si se juntan la vanidad, la arrogancia y la ignorancia,
no era estúpido todavía, le faltaba el ignorante, no era ignorante. Se necesitan tres elementos para ser estúpido: la vanidad, la arrogancia y la ignorancia. Eliano era inteligente, era preparado, pero cuando le tocó ser paralítico y todavía más enfrentarse al hombre que hacía gala de poder físico, que era Hitler, y la gala de ser ario, de ser superior, esta confrontación les llevó a ser un presidente muy humilde, muy humilde. Fue el presidente posiblemente más humilde que tuvo Estados Unidos. Y a diferencia del presidente que tenemos actual en Ecuador, Delano Roosevelt supo darse cuenta que la solución a una crisis, como había sido la crisis de la Gran Depresión de los Estados Unidos en 1929, no era el ahorro, no era la reducción del gasto público, sino por el contrario, optó absolutamente por las medidas que se llaman contracorrientes, lo que hacía Correa. Optó por medidas contracorriente. ¿Cuáles eran? Primero, construyó la gran represa Hoover. Luego, llenó todas las carreteras de los Estados Unidos, construyó kilómetros y kilómetros de carreteras, unió el norte, el sur, el este y el oeste, convirtió al país en el país con más carreteras del mundo. Es decir, no tenía dinero, pero hizo carreteras. Y eso fue una cosa fundamental, porque cambió desde el sistema urbano, desde la motricidad, se convirtió en el país más motorizado del mundo, el país donde la gente ya no vivía en ciudades, sino que creaba barrios suburbanos. Cambió todo el concepto de lo que es la gestión humana, que era una gestión basada en la inventiva, en la construcción, en la exploración, en el uso del espacio físico. Cuando llegó la guerra, pues pudo tener una capacidad de respuesta y aprovechó para hacer inclusive la fabricación de la vacuna contra la polio, y aprovechó para desarrollar todo lo que es la tecnología aeronáutica, la tecnología de guerra, hasta la bomba atómica. Todo esto, la guerra industrial. Pero todo esto se lo hizo bajo un concepto diferente, no el concepto de austeridad, sino al concepto, contrariamente, porque austeridad fue la primera, lo que les llevó a Estados Unidos a la Gran Depresión. Y justamente fue lo contrario, el gasto público, el gasto público. Bien, Lenín Moreno ha optado por un ahorro en el gasto público, y este gasto público, este ahorro en el gasto público significa que él tiene que asumir las funciones que muchos funcionarios no pueden hacerlo, que otra parte de la población que no lo puede hacer tiene que asumir el programa, por ejemplo, de la educación. Hay que ahorrar profesores, no hay más profesores, no se contratan más. Hay que ahorrar médicos, no se contratan más médicos. Se trata de no contratarlos, y peor, no se contratan más funcionarios públicos. No se hace más obra pública, no circula el dinero, no circula el capital. Fue la causa de la deflación que teníamos en Ecuador. Ahora dicen que logramos salir de la deflación y estamos entrados a una inflación de 0.35. Pero esta inflación, que puede llegar a terminar siendo una inflación desbocada, se produce porque hay una subida de los combustibles y porque pasamos este hoyo en el cual había un exceso de oferta, y pasamos a un periodo de verano donde hay una disminución de la producción agrícola, hay una disminución del abastecimiento de agua, y en este periodo de gran verano suben automáticamente los precios de los alimentos. Es por eso que se presenta un fenómeno de inflación. Pero repitiendo, las condiciones físicas y psicológicas, porque Lenín Moreno no era un individuo inteligente, no era un individuo preparado, no era un individuo estudiado, había sido siempre un individuo sobreprotegido por su familia después del balazo que recibió, sobreprotegido de su ambiente, de su entorno psicológico cercano. Él no tuvo que pasar como pasan nuestros discapacitados, que tienen que pasarse tocando acordeón en la calle o caminando con un bastoncito por el trole para recoger dinero. No tuvo que pasar por eso. Él siempre fue un sobreprotegido social, de tipo familiar.
su entorno cercano lo sobreprotegió. Entonces no tiene esta capacidad de respuesta personal y por respuesta psicológica. Por tanto, lo que se le avecina es un deterioro muy acelerado psicológicamente. Ya hemos visto que físicamente también. Las perspectivas de que el presidente se pueda sostener hasta el fin de su mandato se vuelven cada vez más dudosas. Muchas gracias.